Ha declarado la alerta sanitaria a partir de... La Organización Mundial de la Salud declaró emergencia de salud pública. Emergencia sanitaria internacional por el rebrote de la viruela del mono. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta relacionada con la aparición de nuevos casos de viruela del mono en regiones no endémicas. Esto evidentemente generó preocupación y no deja de ser comparado con la reciente pandemia vivida hace algunos años por el COVID-19. En este video trataremos de hacer un análisis comparativo, basado en información científica y certera para comparar distintos puntos de estas enfermedades y concluir si puede llegar a presentarse un evento histórico similar al que vivimos en el año 2020. Primero hablaremos un poco de qué son estas dos enfermedades. Por parte de la viruela del mono, esta es una zoonosis viral, ya que se transmite de animales a humanos. Fue identificada por primera vez en 1958 en algunas colonias de monos. De ahí proviene su nombre. Sin embargo, el reservorio habitual son roedores y otros animales salvajes de África Occidental y Central. Por otro lado, el COVID-19 es una infección provocada por el coronavirus SARS-CoV-2. Fue identificado por primera vez en diciembre del 2019 en Wuhan, China. Y a diferencia de la viruela del mono, que es mucho más antigua, el COVID-19 se ha propagado rápidamente, convirtiéndose en una pandemia. Por ende, una pregunta que surge constantemente es: ¿puede llegar a presentarse otra pandemia por la viruela del mono? Para contestar esta pregunta, primero analicemos cómo se transmiten estas enfermedades. La viruela del mono se transmite a través del contacto de fluidos corporales de una persona infectada, de lesiones cutáneas y secreciones respiratorias. La transmisión también puede ocurrir a través de objetos contaminados, como ropa o utensilios. Y la tasa de contagio es relativamente baja, lo que sugiere que no se transmite con facilidad a través de la población. En contraste, el COVID-19 se transmite a través de gotículas respiratorias, cuando una persona infectada estornuda o tose. También puede transmitirse a través de aerosoles en ambientes cerrados. Esto llevó a tasas de infección mucho más altas y a una rápida propagación mundial. Con respecto a los síntomas, la viruela del mono produce fiebre, dolor de cabeza, mialgias y sobre todo una característica erupción cutánea que evoluciona de pápula a vesícula y posteriormente costras. La enfermedad suele ser autolimitada y tiene un curso aproximado de entre 2 a 4 semanas. En contraste, el COVID-19 tiene una gran cantidad de síntomas que pueden variar desde asintomático a severo, caracterizado por presentar fiebre, cefalea, mialgias, artralgias, dificultad para respirar y sobre todo síntomas a nivel respiratorio. También pueden presentarse otra gran variedad de síntomas poco menos frecuentes. Y este cuadro puede evolucionar y llevar a complicaciones como neumonías severas o síndrome de insuficiencia respiratoria aguda e incluso en ocasiones la muerte. Con respecto a la prevención, en ambos casos la vacunación juega un papel fundamental. En el caso de la viruela del mono, existe una vacuna específica que ha sido utilizada ampliamente para controlar los cuadros de viruela y que también ofrece protección cruzada con la viruela del mono. Sin embargo, esta no es administrada ampliamente a nivel global en este momento. Por su parte, el COVID-19 tiene varias vacunas aprobadas, como ya sabemos, que pueden ayudar a prevenir la enfermedad grave. Y a su vez se han empleado distintos sistemas de tratamiento como el Remdesivir o el Paxlovid, que ayudan a reducir la carga viral en pacientes infectados y por ende a disminuir la probabilidad de complicaciones en la enfermedad. Respecto a su impacto global, el COVID-19 ha causado consecuencias devastadoras en todo el mundo. La pandemia ha generado múltiples complicaciones, no solo por una gran cantidad de contagios y muertes en todo el mundo, sino que a su vez ha afectado economía y estilos de vida de personas a nivel global. La viruela del mono ha tenido un impacto mucho más limitado en comparación al COVID-19. Sin embargo, la reciente aparición de nuevos casos en regiones no endémicas ha generado preocupación entre los expertos en salud pública, ya que podría tratarse de un cambio entre los patrones de transmisión, lo que puede resultar en un aumento significativo en su capacidad de contagio y por ende una mayor cantidad de casos y repercusiones por parte de esta enfermedad. En conclusión, a pesar de las ciertas similitudes al ser dos cuadros virales, la presencia del COVID-19 y la viruela del mono son muy distintas, ya que su forma de contagio juega un papel crucial. Mientras el COVID-19 puede propagarse muy fácilmente, incluso estando a la distancia, la viruela del mono necesita el contacto directo con personas infectadas, lo que reduce mucho más si se trata de forma correcta la expansión de esta enfermedad.
Es fundamental que tanto la comunidad médica como las personas en general se mantengan bien informados de cuáles son las nuevas pautas que emiten constantemente referente a las prácticas concretas para evitar la replicación de dicha enfermedad y a su vez sean conscientes de la gravedad y las complicaciones que esto puede generar si no se le da el manejo adecuado desde un principio. Gracias por acompañarme hasta el final del video. No olvides suscribirte y comparte el video para que otros puedan verlo y todos nos mantengamos informados.